7:14, vamos a conversar ahora con el doctor Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Vía Zoom, te doy los buenos días y la bienvenida, Ali Daniels. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. ¿Hasta dónde puede llegar la gestión del fiscal de la CPI en Venezuela a partir de los próximos 3 días? Bueno, se espera que efectivamente la visita del fiscal implique la recopilación de mayor información sobre el caso venezolano, y esto va a traer, digamos, como consecuencia directa que el pronunciamiento que esperábamos sobre el cierre del examen preliminar y el pase a la fase de investigación se vaya a retrasar y que no vaya a ocurrir como esperábamos en el mes de diciembre en la oportunidad de la Asamblea de Estados Partes. Entonces, en ese sentido, seguramente se le va a dar mucha información sobre todo este movimiento que ahora tiene sentido, todo este apuro que ahora tiene sentido, que es el de dictar leyes corriendo sin hacer la consulta pública a la que están obligados, con sentencias que se hicieron de manera privada, como el caso del joven Vallenilla, que como recordemos se hizo primero una absolutoria, después de manera relámpago se anuló, y también de una manera increíblemente rápida se pasó a la condena, y así como en los otros muchos casos, pero en donde al final ese apuro lo que nos está diciendo es justamente que es algo que se está haciendo precisamente para presentárselo al fiscal y no haya verdadera justicia. ¿Cómo aprecias la agenda que va a cumplir, los contactos que ya se anuncian? ¿Te inspira satisfacción, plena satisfacción, en razón de lo que a posteriori el fiscal hará con toda esa información que va a recopilar? Bueno, la agenda no la conocemos, la agenda no se ha hecho pública, solo se sabe lo que en la cuenta de Twitter de la Corte Penal se ha informado, que es que va a haber reuniones con representantes oficiales y con representación de la sociedad civil. Sin embargo, de la sociedad civil, con las organizaciones con las que he estado en contacto, hasta ahora no hay una confirmación oficial de que vaya a haber una reunión. En ese sentido, hay una dicotomía que quisiera que tu público viera, ¿no? Lo lógico, lo ideal sería que hubiese reuniones con las víctimas, y así nosotros también lo hemos pedido. Sin embargo, también es cierto que esas víctimas, la seguridad de las mismas, como es la seguridad del fiscal, está en manos de quienes lo invitaron al país. Y en ese sentido, ahí pues se genera una duda de si se puede garantizar la seguridad de las víctimas por parte de quienes están siendo acusados. Entonces ahí, pues por eso es que quizás en el tuit de la Corte Penal no se menciona a las víctimas, porque una reunión donde se conozca la identidad de las mismas pueda ponerlas en riesgo. ¿Habrá algún tipo de pronunciamiento, de comentario, una vez que se cumpla esta agenda en Venezuela por parte del fiscal? Sí, lo primero es, mi mensaje es para las víctimas, ¿no? No se dejen influenciar por la maquinaria, digamos, publicitaria del gobierno. Esto es una visita que no tiene nada de triunfal. Esto es una visita que se hace en el marco de las competencias del fiscal de la Corte Penal Internacional, y es una visita que se hace justamente en el marco de un examen preliminar. Es normal que dentro del examen preliminar de un país, un fiscal de la Corte Penal Internacional visite ese país. Lo que no es normal es que un país tenga un examen preliminar por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, les pido a las víctimas que cualquier foto que vean por ahí que quiera ser manipulada para fines oficiales no lo tomen en cuenta, porque forma parte de las obligaciones del fiscal el recibir a altos funcionarios que lo están invitando al país de que se trata. El fiscal ha ido ya a Sudán, como sabemos también ha ido a Colombia, de modo que esto es algo, como dije, que se trata de la normalidad. Sin embargo, sí queremos que el fiscal tenga la información de la otra parte de la sociedad venezolana, en la que están las víctimas de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, que vea, que se entreviste con representantes de esas víctimas y escuche la otra parte
la realidad venezolana, donde se les puede explicar cómo, por ejemplo, se ha tratado de hacer una escenificación institucional para saber que hay justicia donde no la hay. Me queda poco tiempo, Ali, pero te quería preguntar, informaciones como las que recopila en este caso la Corte Penal Internacional llegan a cruzarse, a cotejarse en paralelo con información como la que pueda recabar, por ejemplo, la Alta Comisión de los Derechos Humanos encabezada por Michelle Bachelet u otras instancias. Hay casos, sabe que eso ocurrió, te puedo contar el caso de Myanmar, donde el Consejo de Derechos Humanos estableció, donde sabemos que en Myanmar ha habido una limpieza étnica, un genocidio, nada más y nada menos. Ahí se nombró una misión de determinación de hechos, y esa misión de determinación de hechos estableció una lista de presuntos responsables de esos genocidios. Esa información fue pasada al anterior fiscal y eso originó que se abriese un examen preliminar que, por cierto, adaptó tanto la información que pasó a la fase de investigación, y en la lista de responsables estaba el jefe de las Fuerzas Armadas y toda la cadena de mando. Entonces tenemos aquí, hay precedentes de esa situación donde los órganos de derechos humanos se pasan información sobre los presuntos responsables de los que han cometido delitos de lesa humanidad, que eso es precisamente parte de la maquinaria comunicacional del gobierno. Él no está aquí por violaciones de derechos humanos, él está aquí por crímenes de lesa humanidad, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, Ali, como siempre, agradecido por tu presencia en el espacio. Un gran abrazo. Gracias a ti, saludos. Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Volveremos.